¿Estás aprendiendo a diseñar PCBs? ¿Y empezaste con Altium? Probablemente empezaste con el software equivocado. Hoy vamos a comparar 6 programas para diseño de PCBs. Pero no te voy a decir cuál es el mejor, porque eso casi siempre es mentira. Te voy a decir cuál conviene si estás empezando, cuál usar si ya vendes diseños, cuál te puede hacer perder tiempo, y cuál muchos recomiendan, pero quizá no es para ti. Empecemos con el más fácil de todos, EasyEDA. EasyEDA es el punto de entrada más rápido. Pero también tiene una trampa. Si no te das cuenta a tiempo, te puede encerrar en su propio ecosistema. Y aún así, para tu primera PCB, probablemente sigue siendo la mejor opción. Si nunca has diseñado una placa, EasyEDA es donde menos te vas a frustrar. No instalas nada raro. No tienes que configurar media computadora. Abres el navegador, haces tu esquemático, pasas a PCB, ruteas y listo. Y su mayor ventaja no es solo que sea fácil. Su mayor ventaja es que está conectado directamente con JLC-PCB. Eso significa que cuando terminas tu diseño, mandarlo a fabricar se siente casi como comprar algo en línea. Subes, revisas, eliges color, cantidad, acabado, y en minutos ya estás del otro lado. Para alguien que está haciendo su primera placa, eso vale oro. Porque la mayoría no abandona por no entender electrónica. Abandona porque se atora en el software, en los archivos Gerber, en las librerías, en qué archivo mandar, en qué capa activar, en qué está mal. EasyEDA reduce esa fricción brutalmente. Ahora, la trampa es esta. Esa misma facilidad también te puede encerrar. Dependes mucho de su ecosistema, de su nube, de sus librerías y de su flujo con JLC-PCB. Para proyectos simples está perfecto. Para Arduino, ESP32, sensores, módulos, fuentes pequeñas y prototipos rápidos, funciona muy bien. Pero cuando tu diseño empieza a crecer, cuando necesitas más control, mejores reglas, librerías más limpias, documentación formal o un flujo más profesional, empiezas a sentir los límites. Mi veredicto con EasyEDA es simple. Si estás empezando desde cero, úsalo. No te cases con él todavía. Pero úsalo para lograr lo más importante, terminar tu primera PCB. Porque tu primera placa no necesita ser perfecta, necesita existir. Ahora, si ya hiciste 1 o 2 placas y quieres tomártelo más en serio, el siguiente nombre es KiCad. Y aquí cambia la historia. KiCad no es el más fácil para el primer día, pero probablemente es el software más inteligente para aprender bien. Es gratis, es de código abierto, no depende de una suscripción, no tiene una versión pro escondida, y no te castiga por crecer. Puedes hacer diseños de 2 capas, 4 capas, 6 capas, placas profesionales, librerías propias, reglas de diseño, pares diferenciales, zonas de cobre, documentación, archivos de fabricación. Todo sin pagar licencia. Y esto es importante. KiCad ya no es la alternativa gratis para quien no puede pagar. KiCad ya es una herramienta seria. Hay productos reales diseñados en KiCad. Hay empresas pequeñas usándolo. Hay freelancers usándolo. Hay gente vendiendo diseños con KiCad todos los días. Entonces aquí pagamos una de las promesas del inicio. Si ya vendes diseños pequeños o medianos, KiCad probablemente es el punto más inteligente. ¿Por qué? Porque no tienes que meterle al cliente el costo de una licencia carísima. No dependes de una plataforma cerrada. Puedes entregar Gerbers, archivos de perforación, B o M, Pick and Place, PDFs, documentación, lo que normalmente necesitas para fabricar y ensamblar. La parte mala, la curva de aprendizaje. KiCad no te abraza como EasyEDA. Al principio te puede parecer más frío, más técnico, menos inmediato. Vas a pelear un poco con librerías, footprints, reglas, capas, zonas y flujo de trabajo. Pero esa pelea vale la pena. Porque lo que aprendes en KiCad sí te sirve para crecer.
Si Easy EDA es la puerta de entrada, KiCad es el taller donde aprendes a diseñar en serio. Mi veredicto: si quieres hacer una PCB rápido por primera vez, Easy EDA. Si quieres aprender una herramienta que te sirva durante años, KiCad. Y si quieres vender diseños sin cargar con licencias pesadas, KiCad es probablemente tu mejor punto de equilibrio. Pero antes de saltar al software profesional, hay que hablar de dos herramientas que confunden a mucha gente. Una sirve muchísimo para aprender. La otra parece inofensiva, pero puede hacerte perder tiempo si te quedas demasiado ahí. Primero, Proteus. Si pasaste por una escuela de electrónica, probablemente ya lo viste. Proteus no se volvió famoso por ser el mejor software de PCB. Se volvió famoso por una cosa muy específica: simular. Ahí está su magia. Puedes poner un PIC, un Arduino, un display, unos botones, cargar el código y ver el circuito funcionando en pantalla. Para un estudiante eso es impresionante. Antes de comprar componentes, antes de soldar, antes de quemar algo, puedes probar la idea. Por eso en muchas universidades de Latinoamérica Proteus se volvió casi obligatorio. Si estudiaste electrónica, me apuesto algo a que en algún momento viste un PIC 16F87, 7A, parpadeando un LED en Proteus. Y para enseñar, para explicar, para probar lógica, para entender microcontroladores, sigue siendo muy útil. Pero aquí está el punto. Proteus yo no lo elegiría como mi herramienta principal para diseñar PCBs de producción. Sí puede hacerlo. Pero si el objetivo es fabricar placas reales de forma constante, documentar bien, mantener librerías limpias y trabajar con un flujo más profesional, normalmente KiCad o Altium, te van a dar una experiencia más fuerte. Mi veredicto: Proteus es excelente para simular y aprender. Es herramienta de aula, de prueba, de explicación. Pero si tu objetivo es producir PCBs de forma constante, probablemente no debería ser tu casa principal. Y ahora sí, el más peligroso de esta lista: FreeSync. No porque sea malo, sino porque te puede hacer creer que ya estás diseñando PCBs, cuando en realidad sigues pensando como si estuvieras en protoboard. FreeSync nació con una idea preciosa: que cualquiera pudiera documentar y armar proyectos electrónicos sin sentirse intimidado. Su vista de protoboard es muy visual. Pones un Arduino, un sensor, unos cables de colores, y todo se entiende rápido. Para explicar un proyecto en clase, para enseñar a principiantes o para documentar conexiones sencillas, FreeSync puede ser muy amigable. Pero hay que ser directos. FreeSync es para empezar, no para quedarse. De hecho, de esta lista, FreeSync es probablemente el que más te puede hacer perder tiempo si lo confundes con una herramienta de producción. Porque diseñar una PCB real no es solo conectar puntos, es pensar en corriente, retornos, anchos de pista, conectores, montaje, fabricación, ensamble, mantenimiento, ruido, tierra, separación y mecánica. FreeSync te puede ayudar a perderle el miedo, pero también te puede hacer creer que una placa es simplemente una protoboard aplastada. Y no lo es. Mi veredicto: si estás enseñando electrónica básica o documentando un proyecto simple, FreeSync puede servir. Pero si tu objetivo es fabricar una placa real, vender un diseño o hacer algo que quieres repetir, sal de FreeSync lo antes posible. Úsalo como rueditas de bicicleta, pero no te vayas a la carretera con ellas. Y ahora viene el software que muchos recomiendan demasiado pronto: Altium Designer. Altium no es el villano. El problema es usarlo en el momento equivocado. Es una herramienta profesional, potente, pensada para empresas, equipos de ingeniería, placas complejas, muchas capas, documentación seria y flujos donde la electrónica ya es negocio. Si trabajas diseñando electrónica en una empresa, probablemente algún día te toque usarlo. Pero si apenas estás aprendiendo PCB, Altium no es el mejor punto de entrada. Puede hacer que confundas dificultad del software con dificultad de la electrónica.
Antes de entender lo básico, ya estás peleando con licencias, menús, librerías, reglas, capas y configuraciones. Y luego está el precio. Altium cuesta miles de dólares al año. Para una empresa puede tener sentido. Para un estudiante, un maker o alguien que quiere mandar su primera placa, normalmente no. Mi veredicto: Altium es excelente cuando el proyecto lo justifica y cuando hay presupuesto profesional. Pero si apenas estás empezando, no empieces con Altium. Aprende primero a diseñar bien. Después, cuando el trabajo lo pida, Altium va a tener mucho más sentido. Y cerramos con Eagle, el software con el que muchísimos aprendimos a diseñar PCBs. Durante años estuvo en todos lados. Tutoriales, foros, proyectos Maker, placas con Arduino, sensores, módulos. Eagle era casi el estándar de entrada. Pero hoy, si alguien me pregunta, ¿empiezo a aprender Eagle desde cero? Mi respuesta es no. Eagle, como producto independiente, llegó al final del camino. Autodesk anunció que deja de estar disponible y sin soporte a partir del 7 de junio de 2026. Y aquí hay que ser justos. Si ya tienes Eagle instalado y proyectos viejos, puedes seguir abriendo o manteniendo algunos diseños. Pero empezar desde cero con Eagle hoy ya no tiene mucho sentido. Si vienes de Eagle, tus rutas más lógicas son KiCad, si quieres independencia y software libre, o Fusion Electronics, si ya estás dentro del ecosistema Autodesk. Mi veredicto: Eagle fue enorme. Muchos aprendimos ahí. Pero si estás empezando hoy, no empieces por Eagle. Entonces, aterrizando todo, primera PCB, EasyEDA. Para crecer y vender diseños, KiCad. Para simular, Proteus. Para clase y diagramas simples, Fritzing. Para empresa y diseño profesional pesado, Altium. Y para archivos viejos o nostalgia, Eagle. El mejor software no es el que tiene más funciones, es el que te deja terminar la placa correcta, con menos fricción, en el momento en el que estás. Dime en los comentarios, ¿con cuál diseñas tú? Nos vemos en el siguiente.